En el estudio me acompaña Lisa Sánchez. Lisa, bienvenida. ¿Cómo estás? Encantada de estar contigo, Alex. Buenas Gracias noches. por estar por acá. Presentamos ya este reportaje de Melissa del Pozo sobre los campesinos y lo que opinan de lo que promovió ya hace un par de semanas el Congreso de Guerrero en el tema de la amapola. Tú, como directora de México Unido contra la Delincuencia, has seguido este tema desde hace ya varios años, porque esto no es nuevo, no es que apenas con lo que el Congreso promovió se esté discutiendo el tema. Varios años ya, incluso el propio gobernador de Guerrero lo ha promovido. ¿Qué se necesita, Lisa, para que la amapola, la siembra de amapola en el país sea legal y cómo controlarlo? Fíjate que eso que dices es muy interesante porque efectivamente la discusión no es nueva, ni siquiera en términos legislativos. Durante la legislatura pasada tuvimos por lo menos 2 intentos de poner este tema sobre la mesa. Uno provenía del Partido Verde, el otro de la bancada de Movimiento Ciudadano. Y a partir de ahí se ha ido discutiendo cada vez, yo celebro, con mayor detalle. Sin embargo, hay dos cosas importantísimas que hay que distinguir. La primera es que, a diferencia de la regulación de la marihuana, por ejemplo, una posibilidad de producción legal de amapola para surtir un mercado internacional sí está permitida por las convenciones internacionales de Naciones Unidas, cosa que para el cannabis no es posible. Pero y lo segundo tiene que ver con que este tipo de regulación resultante no sería tampoco nada parecida a las regulaciones que estamos discutiendo para otras drogas, porque no se estaría contemplando el abastecimiento individual para el uso recreativo a través de tiendas, dispensarios o espacios para el consumo. Esto es un mercado cerrado que existe a nivel de Naciones Unidas, en el que hoy en día participan alrededor de 24 países. Y lo que se necesita es cumplir con 2 condiciones fundamentales. La primera es garantizar que haya instituciones, burocracia dedicada a la supervisión, al manejo estadístico y el control de la producción como tal, que dé certeza sobre lo que se está produciendo, la calidad que se está produciendo para el destino que se está produciendo. Y lo segundo es que haya mecanismos de vigilancia que prevengan el desvío a mercados ilícitos de esa producción lícita. Son 2 condiciones muy básicas. Ahora, esquemáticamente, se supone que en las convenciones cualquier país miembro de las Naciones Unidas que haya firmado estas convenciones podría poner a la disposición del mercado internacional hasta 5 toneladas de goma de opio anuales sin ningún procedimiento, digamos, extraordinario, simple y sencillamente siguiendo las directrices que están en esas convenciones. Si quisiera poner a disposición del mercado internacional más de 5 toneladas, tendría que pedirle permiso al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y se sometería a votación. El criterio fundamental para autorizar o no algo que no está prohibido, pero sí altamente disuadido, es saber si existe la demanda internacional legal que lo pueda absorber. Claro, ¿hasta 5 toneladas entonces? Hasta 5 toneladas uno requiere un permiso especial, solamente seguir las normas de la JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. La JIFE puede diplomáticamente decir: prefiero no, porque tienes que comprobar que existe una demanda, pero no lo podría prohibir. Si quieres más de 5 toneladas, sí tendría que tener una autorización expresa del Sistema de Naciones Unidas. Entiendo que también se tienen que garantizar ciertas condiciones para los propios campesinos que sembrarían estas plantas, o que ya las siembran, no simplemente se legalizaría la Sin duda alguna. Hay en los países en los que existe este tipo de producción legal, como puede ser India, Turquía, otros países más desarrollados como Francia, Australia, Macedonia o incluso Tanzania, lo que tú necesitas es tener, evidentemente, registros de cuál es la superficie cultivable, cuál es la productividad media que va a salir de ahí, cuáles las toneladas de opio, la capacidad que tienes de producir morfina, las semillas, el control de semillas, en fin, una serie de requisitos que sí es preciso mantener muy cuidados, con una institucionalidad especializada para producir esos datos y dar las directrices. Se está promoviendo aquí en México como una parte de solucionar esta problemática de violencia. Guerrero es uno de los estados, de los 3 estados más violentos de acuerdo con su tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. ¿Sirve esto? ¿Sirve para prevenir estos hechos de violencia o por lo menos reducir un poco? Mira, hay algunas investigaciones que se han hecho, la última de Jorge Andrés Castañeda, que encontró una correlación directa entre la erradicación forzada de cultivos declarados ilícitos y las tasas de homicidio de los municipios en donde se llevan a cabo estas tareas de erradicación. Entonces, ahí habría, por lo menos aquellos municipios que lograran la legalidad, la posibilidad de reducir los homicidios directamente relacionados a las tareas de erradicación cuando estos existen y cuando se da esa relación de causalidad. Ahora, lo importante es decir
que esta medida tiene que ser gradual y que esta medida en solitario no necesariamente soluciona los problemas de inseguridad, de falta de gobernabilidad y de falta de presencia estatal. Y esto se tiene que acompañar siempre con programas de desarrollo del campo, particularmente en zonas rurales tan alejadas, donde cosas tan básicas como la cercanía a infraestructura, caminos, mercados legales, etcétera, pesan incluso más que el estatus legal de una sustancia. Bien, lo tendríamos ya que ver, si es que se decide así, en esta legislatura que está por comenzar la próxima semana, ¿no? Para todo esto que ya escuchábamos, Ley General de Salud, modificaciones y también para presentar esa propuesta ante la ONU. Por supuesto, esto es un trabajo nacional, es un trabajo internacional y es un trabajo que toca a muchísimos actores involucrados, incluido, por supuesto, como lo vimos en la nota, los campesinos. Sí. Lisa, como siempre, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a Lisa Sánchez.